¿Cómo están, amigos? Estaremos analizando cómo este tipo de protección puede ayudarlo a usted en este país. Aprueba el TPS para la comunidad venezolana en los Estados Unidos. ¿Sabías que el contenido que compartas en las redes sociales puede afectar tu proceso migratorio? Tiene que ver con la extensión automática del permiso de trabajo. Esto y mucho más en La Hora del Inmigrante. Empezamos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a La Hora del Inmigrante, donde el día de hoy estaremos hablando de todas las nuevas reglas que ha emitido el Servicio de Inmigración en lo relacionado a la entrevista de asilo aquí en sus oficinas, en todas las sedes a nivel nacional. Pero antes de empezar, quería invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, La Hora del Inmigrante. También que le den like a nuestro contenido, que prendan la campanita para que entonces no se puedan perder ningún video que estamos saliendo ahora 2 veces a la semana. Esperemos que sean 2 veces y también tengamos un en vivo todas las semanas para poder responder sus preguntas. También que nos sigan en nuestras redes sociales en Instagram, La Hora del Inmigrante y John de la Vega Law. Amigos, de verdad que hemos tenido una experiencia única en la sede aquí de la Oficina de Asilo del Servicio de Inmigración en la ciudad de Miami. Las reglas siguen cambiando y es por eso que el día de hoy quería compartir nuestra experiencia en esta oficina de asilo. Representamos a un cliente que tuvo una entrevista hace ya una semana atrás y nos hemos dado cuenta que el Servicio de Inmigración ha cambiado muchas reglas. Especialmente todo lo que tiene que ver con el distanciamiento social, el uso de tapabocas en la oficina de asilo y cómo está siendo en estos momentos suministrada dicha entrevista, porque de verdad que los cambios están afectando mucho. Yo creo que la interacción entre el cliente y el oficial de asilos y me he dado cuenta que ha creado como una barrera en la cual ha afectado, yo creo, la manera de poder explicar lo ocurrido y poder dar el testimonio. Eso es lo que me he dado cuenta. Pero bueno, hoy, como les dije, se va a basar 100% en una experiencia que tuvimos con un cliente aquí en la oficina. Como ya saben, esto no es ningún tipo de recomendación legal, simplemente es para información general, para que ustedes tengan más o menos una idea de cómo el Servicio de Inmigración está hoy en día operando en todo lo que tiene que ver con entrevistas de asilo. Esta experiencia, como les dije, fue personal y primero nos contactó este cliente después de haber recibido una notificación de que tenía una entrevista en la oficina de asilo aquí en la sede de la ciudad de Miami. No habíamos nunca representado a este cliente. El cliente nos dijo que quería representación el día de la entrevista y de verdad que, imagínate, es un privilegio y un placer poder ayudar a una persona cuando se encuentra ya en los últimos momentos antes de tener esa entrevista y poder recibir una decisión. La diferencia fue que ya esta persona había tenido una entrevista en el pasado. Hace ya un par de años atrás había tenido una entrevista con otro funcionario de asilo. Y la persona, lo más seguro es que se retiró, el funcionario se retiró o no dejó las notas completas o nunca tomó una decisión. Y entonces simplemente el Servicio de Inmigración llamó a este cliente y le dijo que tenía que regresar porque tenía que haber una segunda entrevista. Cosa que me pareció muy peculiar. Ha ocurrido en el pasado, lo he visto. Pero es algo que, bueno, que de verdad que despierta mucha atención de ver el por qué están llamándolo una segunda vez. Pero el cliente recibe la notificación y no dice nada en específico dicha notificación. Simplemente dice la hora, la ubicación, la dirección donde va a ser la entrevista y qué tipo de entrevista va a llevarse a cabo, que es la entrevista de asilo, claro está. Estuvimos familiarizando al cliente con las preguntas más generales que se hacen en la entrevista de asilo para que llegara y ya estuviera familiarizado con dichas preguntas. El día de la entrevista, cuando llegamos a la oficina de asilos, nos hemos dado cuenta que estaba casi vacía. En estos momentos yo creo que se encuentra en una capacidad probablemente de un 5 a 10% de llamadas que están haciendo para que personas tengan sus entrevistas de asilo. Me llama mucho la atención porque yo llevo representando clientes en la oficina de asilos por muchos años y me acuerdo antes de la pandemia que llamaban hasta al 100% de capacidad, llamaban a cientos de personas al día y cuando llegamos allí nada más habían alrededor de 5 o 6 familias, además de nosotros, cosa que me llamó mucho la atención porque el lugar estaba vacío. Y como ya saben, tienes que pasar primero el checkpoint, tienes que pasar el lugar de seguridad. Los tapabocas hoy en día, que todavía es la primera semana de julio del 2021, son requeridos, son mandatorios. Tienes que tener tu tapabocas para poder entrar en la oficina de asilos. Entonces estuvimos allí, estuvimos esperando.
El oficial salió de pronto y nos dice que tenía que leer más la información, tenía que leer más las pruebas que antes de hacer las preguntas. Entonces seguimos esperando y esperamos alrededor de 1 hora. Cuando de pronto el oficial nos dice que cómo queríamos el método de entrevista. No era el método de entrevista en sí en persona, sino que él quería que yo tuviera mi propio iPad o que nada más iba a ser un iPad para el cliente, que íbamos a compartir el cliente y mi persona para que él pudiera hacer las preguntas. ¿Qué significa esto? Que el cliente nunca estuvo físicamente en contacto con el oficial o estuvieron cercanos. El oficial nada más entró a la oficina donde se encontraba el cliente para poder colocar y poder poner toda la información y la data correcta en el iPad para que entonces pudiera ocurrir la entrevista. La entrevista se llevó a cabo, como dije, por video. Era por video. Y el problema es que el video algunas veces se congelaba. El video algunas veces no se escuchaba bien, el audio no estaba correcto. Se le acabó la batería a uno de los iPads que estaban utilizando para hacer dicha videoconferencia con el cliente. Y de verdad que causó muchos problemas. De verdad que me pareció una cosa... no me parece muy práctico, especialmente si el funcionario estaba al lado de nosotros. El funcionario no estaba utilizando mascarilla, por ejemplo. Nosotros sí, tanto mi persona como el cliente estábamos utilizando mascarillas. Y el oficial no estaba utilizando las mascarillas. ¿Será porque estará vacunado? No sé, no nos dijeron nada. No nos dijeron si que nos sentíamos cómodos o no, que el oficial tuviera o no el tapabocas. Cosa que a mí por lo menos no me causa ningún tipo de problemas, pero creo que hubiese sido lo correcto haberle preguntado al cliente si se sentía cómodo estando alrededor de dicho funcionario sin una máscara, que él no tuviera una máscara. Pero entonces el funcionario hizo las preguntas. ¿Y qué fue lo que hizo el funcionario? El funcionario estaba básicamente haciendo preguntas todas relacionadas a lo que el cliente dijo hace 2 años y medio atrás. ¿Qué significa esto? Que estaba buscando la manera de ver si era consistente dichos hechos que estaba relatando el cliente. Y me di cuenta que hizo preguntas por horas. Estuvimos allí alrededor de 3 a 4 horas, pero repetía y repetía las preguntas que mi cliente se recordaba que eran las preguntas que le hicieron hace años atrás. Entonces nos dimos cuenta que el funcionario estaba simplemente buscando de que las respuestas fueran consistentes. Me he dado cuenta también como abogado, con la experiencia que tengo, que he trabajado con centenares de casos de asilo, que el tema de la consistencia es algo donde las personas fallan bastante. Las personas tienen que recordar de que si no son consistentes, el testimonio no va a ser considerado creíble. Y acuérdate que si fuiste inconsistente en la entrevista de asilo y eres referido a la Corte de Inmigración, esas transcripciones de lo que dijiste puede ser utilizado en tu contra. Así que tienes que tener mucho cuidado y siempre ser consistente con tus respuestas. El funcionario puede preguntar todo lo relacionado a tu aplicación de asilo, a cualquier otra solicitud que hayas hecho con el Servicio de Inmigración o el Departamento de Estado. ¿Qué significa esto? Que si pediste una visa hace 20 años, el oficial puede preguntar acerca de tu solicitud de dicha visa. Así que no es simplemente la planilla y las pruebas que hayas entregado. El oficial puede preguntar acerca de todo tu historial en temas migratorios en los Estados Unidos. También me pareció un poco complicado el tema del intérprete, porque hoy en día, como les dije, es la primera semana de julio. Esto puede cambiar en 24 horas, puede cambiar las políticas de Servicio de Inmigración. Pero la carta que recibimos decía que el intérprete iba a ser por parte del gobierno, que el gobierno iba a asignar a un intérprete por el teléfono, vía telefónica, para que entonces pudiera interpretar todo del español al inglés. El funcionario también hablaba español, pero hablaba un español muy básico y prefirió hacer toda la entrevista en inglés. Entonces, el intérprete de verdad que le costó bastante. El intérprete algunas veces se comía o no decía ciertas fechas o no decía los nombres correctos. Y me pareció que el intérprete tuvo muchos problemas, pero por eso es que es importante llevar un abogado de inmigración ese día, porque yo básicamente trabajaba como un segundo intérprete. Yo cada vez que escuchaba que el intérprete decía algún tipo de error, cometía algún tipo de error, yo entonces en ese momento hablaba y paraba la entrevista y decía al oficial: mira, eso no fue lo que el cliente dijo esto y quiero que lo repitan en el récord. Y eso es lo que yo usualmente hago eso. Como ya sabes, soy bilingüe, así que no es algo que se me haga complicado. Pero sí, es algo yo creo que es adicional y me parece muy bueno, porque el cliente puede sentirse como que, mira, si el intérprete se falla, el abogado también puede hablar e interceder por si llega a haber algún tipo de malentendido. Como les dije, estuvimos alrededor de 3 horas a 4 horas en esa entrevista. La verdad que fue muy intenso.
El cliente de verdad que hizo extremadamente bien, yo creo. Acuérdate que las preguntas le hicieron decenas de preguntas. Y algunas preguntas que no me parecían que eran relevantes, pero bueno, hicieron desde la A hasta la Z todo tipo de preguntas. También, claro, parte de esas 3 o 4 horas de entrevista fue el tema de que se apagaba el dispositivo donde estábamos haciendo la videollamada. También algunas veces no se escuchaba bien, así que eso probablemente hayan sido alrededor de 25 minutos de interrupciones, que interrumpe también el flujo en que el cliente está dando su testimonio. Así que me parece que eso es algo muy negativo y espero que ya el tema de las videoconferencias se acabe dentro de muy poco. El funcionario también le recordó al cliente que no iba a buscar la decisión en persona, sino que iba a ser enviada por correo. Ya saben que ese correo puede tardar tanto semanas como meses como años. Es algo de tener paciencia. Tener mucha paciencia con el servicio de inmigración porque son centenares de decisiones que ellos tienen que emitir y algunas veces no es tan sencillo. Así que hay que esperar y tener paciencia para ver la decisión. Y bueno, la decisión puede ser, si es negativa, sería un referido a la Corte de Inmigración, donde la persona va a tener una segunda oportunidad para presentar su caso. Y si es aprobado, entonces en ese momento, al año de haber sido aprobado para el asilo, puede entonces pedir la residencia permanente en los Estados Unidos. Así que ya saben, amigos, todo ha cambiado, todo lo que tiene que ver con las entrevistas post pandemia. Todavía siguen utilizando los tapabocas, siguen utilizando todavía las videollamadas por el dispositivo como un iPad y siguen emitiendo las decisiones vía correo. Están tratando como que de mantener todavía el distanciamiento social. Sin embargo, vi ciertas irregularidades en el sentido de que funcionarios no utilizando mascarillas ni tampoco preguntándole al cliente si se siente o cómodo o no viendo al oficial tan cerca sin mascarilla. Y también el problema con los dispositivos, que me parece que el iPad tuvo demasiados problemas y eso tardó mucho tiempo y eso también costó mucho tiempo para que nosotros estuviéramos allí innecesariamente. Y bueno, amigos, este ha sido el programa de la semana. Voy a tratar de traerles más experiencias propias en las oficinas de asilo, de matrimonio. Viene una entrevista de matrimonio dentro de muy poco vía telefónica. Así que ya saben, amigos, les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube La Hora del Inmigrante. También que comenten qué opinan acerca de estas nuevas reglas post pandemia de las entrevistas de asilo. También los invito que nos sigan en Instagram La Hora del Inmigrante y John de la Vega Law. Saludos.